Mauricio, entrevista a comienzo de semana y hoy está con nosotros probablemente una de las personas sobre las que más se escriba, en las que más se hable y las que más se analice en materia de política en este momento. Está con nosotros, para algunos, el hombre decisivo del Partido Justicialista, que es el senador nacional Miguel Ángel Pichetto. Y lo digo compartiendo esta convicción de que es un hombre importantísimo. No solo es la referencia del peronismo, no solo es la persona que en el Senado de la Nación el gobierno necesariamente debe recurrir, sino que es una persona que ha atravesado a lo largo de todos estos años la política argentina y tiene muchas cosas sobre las que uno puede hablar, pero sobre las que no se puede, por ejemplo, negar una lealtad partidaria para el gobierno que se fue hasta el último día, hoy con una mirada, me parece, algo más crítica, pero que durante la gestión, estoy hablando de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, estuvo allí al frente del bloque de los senadores, sosteniendo la posición del gobierno. Me parece que es muy interesante porque hay varias cuestiones. Ha tenido en las últimas horas, y esto es opinión personal, para mí una posición muy clara respecto de la legalización del aborto. Me parece que es muy interesante lo que dice Pichetto. Hay que ver qué pasa el 8 de agosto. Me parece que también es interesante que hablemos sobre lo que pasa con el Partido Justicialista y hoy, precisamente hoy, estamos a 10 años de la famosa votación de la decisión 125, de la resolución 125, que tanto generó para algunos un antes y un después en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Ya lo recibo y hablamos con él. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Qué bueno verlo. ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Por favor. No es muy de ir a los programas, así que le agradezco especialmente que haya ido. Muy amable. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Arrancamos? ¿Cómo no? Diagnóstico de la situación social y económica de la Argentina. Una pregunta importante y abarcativa. No, yo veo algunas complejidades en lo económico, en lo social. Digamos, hay temas que preocupan, especialmente en los sectores de las empresas PYME, el costo de la energía y del gas. Indudablemente esto está provocando situaciones de zozobra y de pérdida de empleo. Tampoco tengo una mirada apocalíptica, creo que el gobierno está tratando de paliar una crisis financiera con corrida de la moneda que más importa en la Argentina, que no es precisamente el peso, hay una cultura ligada al dólar y que indudablemente, bueno, vamos a ver cómo lo lleva adelante. Ha habido una devaluación que ha impactado fuertemente en el salario de los trabajadores, casi un 40% en términos de pesos. Esto indudablemente implica pérdida de poder adquisitivo, de sustento. Bueno, son los datos de esta economía que tiene una dinámica compleja que visualiza para los próximos meses un proceso recesivo. El gobierno ya hizo el ajuste. A ver, que quede claro, el ajuste lo hizo con la devaluación. 55% de enero a hoy. El gobierno hizo el ajuste con la devaluación. Que nadie lo dice esto desde el punto de vista de los analistas económicos. Luego quedan algunas exigencias o formalidades o condicionalidades que está planteando el fondo, que tiene que ver con el gasto en el marco del presupuesto, los gastos del Tesoro Nacional, que eso va a ser seguramente un escenario de discusión y de debate con los gobernadores de las provincias argentinas. Cuando usted dice el gobierno ya hizo el ajuste, ¿lo hizo porque quiso o, no o se le vino encima? No, yo creo que se lo hizo el mercado. De todas maneras, esto ha licuado salarios, ha licuado gastos, esto funciona de esta manera. Impacta, digamos, sobre los sectores del trabajo, impacta sobre el poder adquisitivo de la gente e indudablemente aliviana las cargas en el sector público porque la licuación a través de la devaluación determina menos recursos para sostener la administración pública. Ya lo conocemos esto, ya lo hemos visto en la historia argentina. Ya lo hemos vivido. Además, una paritaria del 15, que a lo mejor en el mejor de los casos pueda llegar al 21 o 22 o al 25, hasta 5 puntos por debajo de los 30 que se estima de inflación para este año. Déjeme usar la terminología del oficialismo. ¿Lo peor ya pasó? No, yo creo que todavía no. Creo que hay procesos en evolución que tienen que ver con la consecuencia de este tipo de medidas. Y bueno, y vamos a ver qué pasa en los próximos 6 meses. Yo no quiero tener una mirada negativa,
pero indudablemente algo ha ocurrido en estos últimos tiempos que ha determinado que el gobierno vaya al Fondo Monetario, que el Fondo Monetario visite la Argentina, que exija condiciones. Estos son los hechos y nadie puede negar los hechos. Siempre hay que analizar los temas sobre la base de la realidad. Si yo estuviera en un café y tuviera confianza, se lo preguntaría más directamente. ¿Se la pusieron de sombrero en la economía? A mí me parece que no hicieron una adecuada evaluación de la situación económica y social cuando asumieron. No tomaron medidas que se podían haber tomado con el crédito que da haber ganado las elecciones en los primeros 6 meses. Es cierto también que en la Argentina nadie quiere perder nada. Es cierto también que pensaron que con endeudamiento externo y gradualismo podían resolver los problemas de estructura que tenía el país, que eran importantes, que eran muchos. La economía argentina no crecía en los últimos 5 años, no crecía la actividad privada, no crecía el empleo. Estos eran datos objetivos. El gobierno tendría que haber hecho un inventario adecuado y haber planteado un conjunto de medidas estructurales para apuntar al déficit fiscal, ordenar la economía. Bueno, eso no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque primó un criterio, porque no se podían hacer malos anuncios, porque pensó... ¿El gobierno qué pensó? A ver, evaluemos los temas también desde una mirada equilibrada. Dijo, resuelvo la cuestión externa, le pago a los holdouts, ordeno una política internacional más ligada hacia Occidente, hacia los grandes centros, hago diplomacia presidencial, que la hizo bien el presidente Macri, me encuentro con los grandes líderes y vienen las inversiones. En teoría no era malo el planteo, pero ese planteo respondía más a la visión del mundo del 2014, de 2013, del mundo global, de Obama, del mundo de Obama, del intercambio comercial. Y en realidad en el 2015, si bien ocurre un hecho novedoso en la política argentina, que gana un partido de distrito, que es el partido de la Ciudad de Buenos Aires, el PRO, en alianza con la Unión Cívica Radical, una fuerza nueva, y es derrotado el peronismo, también en el mundo ocurren cosas. Trump. Aparece Trump, aparece el Brexit, el mundo europeo occidental se empieza a cerrar, los países cuidan más sus empresas y sus trabajadores. Trump lo define de una manera dura, concreta, dice primero América, América se refiere a Estados Unidos, y primero las empresas americanas y el trabajador americano. O sea que hay una reconfiguración y ya no es este esquema de la globalización tan plena de que el intercambio comercial trae riqueza, sino que hay un viraje que me parece que el gobierno no percibió. ¿Pero no lo percibió por incompetencia o por soberbia? ¿O por las dos cosas? No, yo creo que más porque están más ligados a ese pensamiento de una apertura más abierta, más irrestricta, donde, bueno, el intercambio tiene que ser pleno. Y esto también impactó en la Argentina, porque tener un esquema comercial desequilibrado, como hemos tenido en estos 2 años y medio, donde las cosas que produce China ingresan ilimitadamente, tanto lo textil como lo que es el zapato, la tecnología, todo eso implica sustitución de mano de obra china por Argentina. Digamos, más pobres en Argentina, más desempleo, más importaciones y además un desbalance de la balanza comercial, que en los últimos 2 años ha sido muy fuerte en términos del déficit fiscal. Y el otro tema que nadie vio es lo que se va por la vía del turismo. Indudablemente que el aumento del dólar va a limitar un poco la salida al extranjero. Es muy caro. Déjeme ser gráfico. ¿Macri es los 90? No, pero es una visión ligada a un mundo que ya no existe, digamos, un esquema de libre mercado, de apertura. Yo creo que él está en un camino, digamos, intermedio,
de lo que fueron los 90, donde también los 90 hay que analizarlos más detenidamente, en el sentido de que los commodity argentinos, la producción argentina, los cereales, que es la principal fuente de ingreso del país, en materia de exportaciones tenían un valor absolutamente irrisorio en términos de competitividad, eran valores muy bajos. Los valores del trigo, la soja no existía en los 90. Claro. El trigo, el maíz y la ganadería y también incluso la producción gasífera petrolera, era muy bajo el valor del barril, con lo cual Argentina estaba en dificultades. Por eso los 90 tiene que tener un análisis diferente, de una evaluación un poco más profunda y no ligera, de cómo se podía subsistir en ese tiempo de adversidades, que es totalmente diferente al mundo del 2003 hasta fines de la década casi, donde nuestra producción, nuestros commodities, para decirlo de una manera más, lo que lo exportamos, tenía valores de mercado realmente importantes. Usted recordó recién, Luis, la 125, la soja estaba a la tonelada $600, volaba, digamos, valores que hoy son impensados. Son impensados, hoy están la mitad, un poco más, 360. Usted dijo lo peor no pasó todavía. No, yo creo que todavía, digamos, estas medidas que se han tomado y la limitación también del gasto en obra pública, que indudablemente algo va a definirse en el marco del nuevo presupuesto, esto va a impactar en un proceso recesivo. Algunos economistas están diciendo que la recesión va a durar 4 trimestres. Yo no quiero que dure tanto. Creo que el gobierno puede tener una levantada a partir del primer cuatrimestre del año que viene, del vencimiento del primer cuatrimestre, con el elemento de que pueda alentar exportaciones con un tipo de cambio más competitivo. Digamos, tener un tipo de cambio bajo a la economía argentina nunca fue conveniente. Total. ¿Cómo leyó las declaraciones de ayer de Carrió, que dijo que intentaron, bueno, siempre desde el gobierno y Carrió particularmente, que el peronismo quiere derrocar a Macri? Bueno. No son creíbles. Puede haber algún sector minoritario, algunos sectores más radicalizados, no ligados a lo que es el espacio del peronismo federal que yo represento y que representan los gobernadores, los hombres que tienen responsabilidad de gobierno en la Argentina. Puede haberlo. Sectores que están creyendo que cuando esto vuele por el aire, todo vuele por el aire, va a ser mejor. Yo creo que eso va a ser mucho peor. Y de ninguna manera creo que la mayoría del peronismo opina eso. Yo creo conveniente, necesario que el proceso político, económico, social transcurra sin grandes angustias ni zozobras y que podamos llegar al 2019 y la sociedad pueda volver a elegir. Me parece que esto es lo que nos consolida como país y como democracia. Sí, alentar a ver, en la Patagonia hay un viejo dicho que algunos pobladores antiguos lo repiten. No se puede alentar prender fuego en la pradera porque cuando cambian los vientos puede quemarte. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es bueno pensar que lo peor va a ser mejor. Lo peor va a ser peor y los más pobres son los que van a sufrir más. La menciona Carrió. ¿Qué es Carrió para la política argentina? No, yo tengo una visión de respeto, digamos, a su trayectoria. Creo que ha sido una voz potente. A veces se exagera. Creo que hay cosas que interpreta o analiza de una manera exagerada, pero creo que es una figura importante. Ha tenido el reconocimiento electoral de la ciudad de Buenos Aires de una manera abrumadora. Creo que el gobierno tiene el beneficio y tiene el problema con Elisa Carrió. Digamos, tiene el beneficio de tener un dirigente potente, importante, una voz importante, y también esa voz a veces lo complica. Lo complica, porque gobernar implica tener también cohesionado el frente interno. Mi experiencia, a lo largo del tiempo, hace casi 30 años que estoy en el Congreso y tengo no en el Congreso, también estuve en la legislatura de Río Negro y fui intendente. Lo que digo es que desde el 83 a la fecha he transitado
y he vivido intensamente la vida política de la Argentina. Para gobernar un país complejo como es la Argentina, es importante que el gobierno, el que gobierna, el presidente, tenga la cohesión de su partido. Y en lo personal, y ahí también estoy en contra de algunos analistas políticos o algunos politólogos que dicen que es bueno que el gobierno tenga minoría porque el consenso, el diálogo, la verdad eso es una pavada. A ver, si uno es gobierno es importante tener la mayoría parlamentaria, porque es para consolidar el programa y avanzar en los lineamientos que como gobierno el presidente expresa. Si no tiene la mayoría, tiene que acordar. Y si tiene que acordar, tiene que ceder. En algún punto hay que ceder. No todo lo que quiere lo va a tener, que es lo que vino transitando el gobierno hasta la crisis. Después el gobierno se enojó, el presidente se enojó con las tarifas, pero hasta ese momento... Era una razonable cohabitación, había como una cosa de... Es que era imprescindible porque ni aún habiendo ganado las elecciones parlamentarias en el 2017... En la elección de medio tiempo, en los principales distritos, el gobierno de Cambiemos logró la mayoría en las cámaras. Sigue siendo minoría en ambas cámaras. Por lo tanto, el diálogo y la construcción de un consenso razonable y democrático es imprescindible. Ahí sentada Beatriz Arlo dijo, Cambiemos desprecia la política, no le gusta hacer política. Es un poco lo que usted decía, hasta las tarifas hubo una suerte de negociación. ¿Desprecia la política Cambiemos? No sé si esa sería la palabra, y tampoco yo tengo una subestimación del presidente en orden a su capacidad política. En primer lugar, porque nadie que haya llegado a la presidencia puede ser subestimado. Lo que sí creo que hay mucho de modo electoral en la toma de decisiones. Y lo que sí creo es que la Argentina necesita de determinados acuerdos y políticas de Estado que el gobierno nunca quiso implementar. ¿Por qué? Porque la construcción política de Cambiemos tiene una lógica también parecida a la del viejo kirchnerismo, más precisamente la última etapa del kirchnerismo, que es la confrontación y es la existencia también de lo que se llamó la grieta, digamos, y Durán Barba es el Laclau de Macri. Es un poco más elegante, sostiene la teoría de la comunicación, que también es vieja. En realidad lo que dice Durán Barba ya lo decía Sartori en Homo Vides. Lo que ocurre es que él incorpora las redes como hecho novedoso. Y habla de que, bueno, que lo importante es el ciudadano, que la intermediación no es conveniente, que no importa, que el Congreso no estudia, no leen historia, qué sé yo. Él construye su dialéctica, que en el fondo es, y que lo que importante es lo que piensa el ciudadano anónimo, y que estar conectado, y que el teléfono, digamos, casi diría que es una democracia digital. Donde la política tiene poco valor, o la intermediación política tiene poco valor. Eso se encierra, en esencia, la visión del principal asesor que tiene este gobierno. Importante en orden al diseño de las políticas. Claro. A confundir que lo electoral puede ser equiparado a la gestión. Ahora, hago un punto porque me pareció interesante y se refleja en un dicho muy popular. Usted decía, construyen como el viejo, o como el último kirchnerismo. ¿El macrismo es kirchnerismo prolijo? Yo no lo quiero comparar. Lo que digo es que en términos de la construcción del poder, y hay que remitirse a los hechos recientes, a los días que están corriendo, ¿cuál es la mejor opción para el gobierno? La confrontación con Cristina Fernández de Kirchner de cara al 2019. Estratificar el pasado. Volver casi, diría, como en una dimensión desconocida al 2015. Ellos o nosotros. Repetir el escenario. En un esquema de polarización. No conviene que aparezca nada que pueda ser democrático, que pueda tener una visión republicana, que pueda expresar algunas ideas diferentes y que pueda ser incluso opción dentro del proceso democrático argentino. Habría que estratificar la política allí, en esa dialéctica de confrontar con Cristina Fernández de Kirchner y
y tratar de ganar en el balotaje, porque lo que pasó es peor que lo que estamos viviendo. Me parece que esa es la visión que ha tenido y tiene el gobierno, y ha construido Durán Barba inteligentemente. Macri y Cristina se necesitan. Bueno, hasta ahora es lo que se ha demostrado. Si analizás algunos análisis políticos del domingo, vas a ver que en la entretela de esas evaluaciones, incluso de periodistas importantes de la política, está eso. Siempre está eso. Y al gobierno le interesa la confrontación en el 2019 con eso, con esa perspectiva de que el peronismo se estratifique, que no pueda surgir una alternativa democrática, que el peronismo federal no exista en el proceso electoral y que vuelva a consolidarse la candidatura de Cristina Fernández. ¿Cristina fue? No, yo no diría eso, no se puede extender el certificado de función a ningún político en la Argentina. Uno de los problemas más graves que tiene la democracia latinoamericana y la Argentina es que los presidentes no terminan, siguen estando en el escenario de la política. No es un fenómeno únicamente argentino, es un estudio que hay que hacer y analizar en el contexto latinoamericano, de permanencia, de continuidades. No hay fracturas, no hay proceso que se termine y no hay cultura, tampoco política electoral que diga, bueno, terminado el ciclo, el presidente abre la biblioteca y hace algún legado para la historia y da conferencias. Sí, no nos pasa eso. Pero, ¿habla con Cristina usted, senador? No, no hablo porque no he tenido oportunidad de hablar y porque no siento que no tengo nada que hablar. Creo que indudablemente he decidido, a partir de la terminación de su gobierno, que el peronismo tiene que tener un proceso de cambio, de renovación, de figuras nuevas, que encarnen una propuesta de cara a la Argentina, de reconciliación, incluso también con los sectores medios, de los que nos alejamos, de los medios de comunicación, con los que nos peleamos, de la justicia con la que nos distanciamos, de las Fuerzas Armadas con la que no quisimos nunca, en fin. Una reconstrucción de ideas, de programas y también de hombres y mujeres que puedan expresar esto desde el peronismo, que tiene una visión de centro. El peronismo no es la izquierda, ni es el Partido Comunista, ni es un frente de izquierda revolucionario, ni quiere la interrupción del proceso democrático. El peronismo expresa más el centro nacional, tiene una visión más ligada a la defensa de la industria nacional, no plantea vivir con lo nuestro, no plantea cerrar las fronteras, pero sí cree que es importante cuidar el trabajo de los argentinos, porque ¿a dónde va la gente cuando pierde el trabajo? ¿A dónde va? Va a la desesperanza, a la depresión, a la frustración, a la desintegración familiar, va todo eso. Me quedo pensando en algunas... Una curiosidad primero formal. ¿Se saluda en el Senado con Cristina? El otro día hubo un saludo a la distancia y si me la encontrara mano a mano la saludaría, ¿cómo no? Es un tema, a ver, de respeto personal. En realidad tampoco tengo nada en lo personal. Es que hay algo muy interesante en el caso suyo. Usted hasta el último día, hasta el 10 de diciembre del 2015, trabajó en el proyecto. O sea, nadie le puede... Yo he estado con todos los presidentes del peronismo desde el 83 a la fecha. He sido diputado nacional con Carlos Menem, he sido presidente del bloque del Senado con Eduardo Duhalde, presidente del bloque del Senado con Néstor Kirchner y presidente con ella. De esos cuatro. Y he tenido siempre un comportamiento de colaboración con mi partido y con el gobierno que en esa coyuntura histórica gobernó. De esos cuatro. Y creo en el sistema de pertenencias partidarias, creo en el sistema de lealtades, creo que también la política tiene algunos códigos ligados a la lealtad y en ese sentido he funcionado, digamos, así he funcionado. De esos cuatro, Menem, Duhalde, Néstor y Cristina, ¿quién fue el mejor presidente? Yo creo que hubo un primer Menem que fue un buen gobernante. La crisis que tenía la Argentina era tremenda, de hiperinflación tremenda. La plata no valía nada. Menem estabilizó la economía y logró un equilibrio y una cierta estabilidad en un proceso muy complejo. El segundo gobierno tiene algunas características distintas, diferentes, pero el primer Menem creo que fue un buen gobierno.
el gobierno de Duhalde fue de recuperación de la credibilidad en el sistema democrático. Y el primer gobierno de Néstor Kirchner fue un gran gobierno, con déficit cero, tanto comercial como fiscal, con ordenamiento de las cuentas públicas, con crecimiento del empleo, con un crecimiento extraordinario de las exportaciones. Es cierto que el marco internacional ayudó, pero también hubo una visión del poder presidencial, de la recuperación de la confianza. Diría que hay elementos para rescatar de los procesos del peronismo desde el punto de vista de la eficacia y del sostenimiento de la gobernabilidad, aún en momentos altamente complejos. El gobierno de Néstor Kirchner venía de una crisis que había ordenado en una primera etapa Eduardo Duhalde, pero que persistía. Con lo cual hubo mucha valentía, mucha actitud, mucho compromiso en sacar el país adelante. ¿Qué quiero decir? Que de todo se ha aprendido también. ¿Y de los dos gobiernos de Cristina? El primer gobierno indudablemente tuvo algunos lineamientos, ya empezaron a activarse algunos indicadores de crisis, algunas luces se prendieron. Allí comienza un proceso realmente muy negativo para el gobierno de Cristina, que es la ruptura con el campo. El sector más dinámico de la economía, el más potente, el que más recaudaba en términos de exportaciones, el más vigoroso es con el cual nos peleamos. Una fractura que además persistió durante los dos gobiernos, con falsas consignas. Este esquema de cuando la Argentina entra en el debate de las emociones, perdemos todos. Yo lo llamo el debate malvinero. No porque Malvinas no sea un sentimiento, un hecho importante. Pero el debate malvinero es la plaza de Galtieri, digamos, las emociones. Eso nos hace perder. La patria somos nosotros, el otro no. Ahí estamos en el peor de los mundos. Hoy lo leí en Clarín cuando le preguntaban por los 10 años de la 125, que usted dijo no había margen. Cristina no permitía la negociación. Estaba refiriendo a la noche de la votación. Sí. Cuando Cobos, yo sabía de antemano porque... Mire estas imágenes, que son las de la suya y las de Cobos, por favor. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. A mí no me sorprendió el voto de Julio Cobos. Lo sabía de antemano. A las 00:30 fue mi última conversación telefónica con la presidenta en ese momento, donde le informé de esta situación porque me la había transmitido un senador de mi provincia al cual yo respetaba, si bien era un adversario político, pero siempre le tuve mucho respeto, que era el senador Pablo Verani, de la Unión Cívica Radical, que fue gobernador también de Río Negro. Y él me había venido a decir aproximadamente a las 20:30 que si había empate, Julio Cobos iba a pedir un cuarto intermedio y si le tocaba votar, desempataba negativamente. Yo lo sabía. A las 0:30 le planteé eso a la presidenta telefónicamente. Si había posibilidad de encontrar un camino de negociación. Yo pensaba que era conveniente la negociación. Siempre era mejor acordar y negociar y no perder. ¿Usted qué le dijo? Verani me dijo que va a votar. No, pero además también ella venía haciéndole un seguimiento al tema. ¿Y qué le dijo ella? Me dijo, hacé votar y que cada uno se haga responsable. Hacé votar. Y que cada uno se haga responsable de su voto. ¿Qué significaba eso? Hacer votar, hacer votar. Aún asumiendo las consecuencias de que el resultado podía ser adverso. Esto fue lo que me dijo, esta fue la última información. ¿Qué camino había? Un camino alternativo. Siempre hay caminos alternativos. Era un camino de encontrar un punto intermedio de la retención. Hay que recordar también los hechos históricos con mucha precisión. En el mes de noviembre, Néstor Kirchner, una de las últimas acciones, fines de noviembre, antes de entregarle el gobierno a su mujer y presidenta electa, modifica la tasa de la soja y la lleva de 27 a 35.
esa coyuntura económica era muy favorable para las exportaciones y también para los productores. Y eso el campo lo asimiló razonablemente. Era más duro, pasaban de pagar 27 a 35, pero lo aceptaron sin protestas. A los 5 meses, el gobierno, 4 meses del año 2008, eso fue en el 2007, a los 4 meses de haber asumido ella, plantea el debate sobre las retenciones móviles, que podían llevar la retención a un 50%. ¿Por qué? Porque la retención móvil aumentaba la retención de acuerdo al valor de la soja. Y la soja en ese momento estaba a 6.10, 6.20, con un horizonte, la soja volaba en los mercados. Entonces, ahí es donde el sector agropecuario dijo, bueno, es la mitad de la producción. Ellos hacían siempre un ejemplo muy interesante de los 3 camiones. Y de 3 camiones el Estado se quedaba casi con 2. Diría que no era razonable, que el punto intermedio podía haber sido el 40. Yo creo que el 40 cerraba en un acuerdo político en el Congreso. Incluso senadores como el propio Carlos Reutemann, Urquía, hablaban de que el tope de la retención móvil tenía que estar entre 40 y 40 y medio. Esa fue la historia, en algún momento va a haber que escribirla con un poquito más de precisión, pero el hecho tuvo también otra simbología, fue la derrota política. La derrota política debilitó al gobierno, debilitó la concertación, que era el instrumento con el cual Cristina había llegado. Porque muchos senadores que venían del radicalismo o de otras fuerzas provinciales, con ese voto se terminaron yendo. Digamos, fueron puntos de fractura que después fueron consolidándose con otras fracturas. Después, el gobierno ya en el segundo periodo, después de la muerte de Néstor Kirchner, que fue un hecho lamentable porque creo que era un hombre de mayores equilibrios, en términos de la construcción política estoy hablando, no de las cuestiones emocionales, estoy hablando de la toma de decisiones que se tomaban en orden al poder político. Digamos, en los últimos 4 años ella también fractura la relación con el movimiento obrero. Se pelea con Moyano. Se pelea con Moyano y con muchos gremios que forman parte, digamos, de una coalición con el movimiento obrero. Y se pelea con los medios de comunicación, más puntualmente con Clarín, pero también con muchos medios privados. Una visión, digamos, no como la de Durán Barba, que todo está en las redes y que tienen un fuerte desprecio a los medios tradicionales, porque esta es una característica de este gobierno, que desprecia la televisión. No vas a ver muchos funcionarios de primer nivel recorriendo los programas de televisión, porque creen que no es tan importante la televisión. Con las redes, con Facebook y con las redes. Sí, Facebook, redes y además ahí ponen la plata también, pero este es otro dato. Hago con el respeto del caso, no es una pregunta chismosa. Defíname emocionalmente a Cristina. No, yo no le encuentro ningún tipo de anomalía. Ella decidió un rumbo y tenía una personalidad, pero no tengo ni las capacidades ni tampoco tengo una evaluación propia de ningún tipo de desequilibrio emocional. Configuró un espacio de nuevas alianzas desde el poder, digamos, y su gobierno tuvo un desarrollo más hacia el centro izquierda, digamos, hubo figuras y protagonistas que no estaban en el gobierno anterior. Carlos Zanini pasó a ser un actor fundamental en la toma de decisiones. Antes era un asesor más de perfil técnico jurídico. No digo que esté ni bien ni mal, describo cosas. La Cámpora pasó a tener un lugar gravitacional cuando con Néstor Kirchner los muchachos no la tenían, estaban en segundas líneas. ¿Qué es la Cámpora? Bueno, en ese momento fue un espacio de jóvenes importantes que tenían gravitación de gran trascendencia en toma de decisiones. Figuras como Guado de Pedro, que era secretario general, Kicillof, fueron figuras que estaban en el primer nivel de la toma de decisiones. Yo no sé si... ¿Le gusta la Cámpora? Yo nunca rechazo, digamos, lo que significan los cambios juveniles. Me parece que tuvieron una visión muy sectaria en el momento que ejercieron el poder. Una visión muy, digamos, creo que tiene una visión más de izquierda, digamos, de un esquema de izquierda o de centro izquierda, para mirarlo más cariñosamente.
Tenían un rechazo hacia el pejotismo, digamos, a lo que era el peronismo, a la estructura tradicional. No lo querían mucho. Quiero hablar del peronismo. Creían como todos en la Argentina de que eran fundacionales, que construían una opción distinta. Eso se parece mucho a la soberbia. Se parece a creer demasiado. Cuando todo pasa, en la Argentina todo termina, y a veces termina mal, lamentablemente. Quiero hablar un poco del peronismo ahora, pero me queda solo una cuestión. Usted dijo que tenía un modo de construir Cristina. ¿Se podía disentir con Cristina? Se podía hablar. Era difícil modificar la toma de decisiones cuando ella tomaba una decisión, pero se podía hablar. Lo que no había es un debate. La diferencia con este gobierno es que no se debate hacia afuera. Digamos, no hay voces que expresaban hacia afuera. Se podía hablar hacia adentro. Que creo que es así como debe funcionar un gobierno. ¿Se podía disentir con Cristina? Claro que se podía disentir. Lo que digo es que después funcionaba y el peronismo es diferente en orden a lo que es la disciplina política. Definida la acción, el peronismo acompaña. Tiene un sentido de responsabilidad en orden al gobierno. Las estructuras de Cambiemos están más en movilidad y en discusión. Es cierto que son una alianza con el radicalismo, pero a veces hay muchas voces que hacen ruido. Si vos me preguntas, ¿quién empezó el debate de tarifas? No lo empezó la oposición. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, eso en un gobierno peronista es inadmisible. Veamos el peronismo para adelante. Hipótesis que se manejan incluso en los análisis de ayer, de los diarios de ayer. Es los gobernadores, el peronismo federal, todos menos Cristina, menos el kirchnerismo. Bueno, en primer lugar, no sé si son todos los gobernadores. Puede ser que algún gobernador simpatice con Cristina. Lo que digo es que hay un espacio de construcción política que todavía hoy no tiene un liderazgo, que lo va a tener, y que hay que corporizarlo antes de fin de año, porque acá también se adelantaron los tiempos. El Mundial y la eliminación de Argentina también es un punto de partida, sí, aunque parezca que no tiene nada que ver. Y la crisis también, la corrida financiera también. El peronismo federal tiene que tener una construcción política y tiene que tener un liderazgo político. Y tiene que tener candidaturas para expresar esa alternativa. La expresidenta va a ser candidata, Luis. ¿Cristina va a ser candidata? Va a ser candidata. No entiendo cómo algunos analistas y politólogos en Argentina no entienden eso. Unidad Ciudadana es el partido político. Y ella va a ser candidata por Unidad Ciudadana y en un frente de centro-izquierda, va a hacerlo. Si se puede llevar parte del peronismo, se lo va a llevar. Pero va a ser candidata. Es casi obvio que lo va a hacer, porque además también están desarrollando en todo el interior Unidad Ciudadana. Hoy hay que verlo eso. Hoy hay algunas noticias, pero esto ya viene de antes. Sí. Lo que ocurre es que la política es un arte complejo, Luis. Y los análisis políticos son otra cosa. Y algunos no comprenden los movimientos ni los tiempos. Ni saben... hay algunos... Yo el otro día leía un español que asesora a algunos... La verdad, sinceramente, en primer lugar yo no traería nunca un asesor español. Y además decía cosas obvias, obviedades, sobre la marcha de la economía, qué debería hacer el gobierno. Tonterías. Sarasa. A ver, la teoría de la comunicación, vos sabés que es mucho más compleja. Obviamente. Un especialista es importante desde el punto de vista de la comunicación, de que el político entienda la comprensión del mundo en el que vive, una visión más ligada a la modernidad. Vos recién hablabas de la interrupción del embarazo. Prefiero decirle ese concepto que no el del aborto, que es más estigmatizante. En un periodo de tiempo, como dice la ley que votó el Congreso, la Cámara de Diputados, bueno, significa ver la sociedad en que se vive. Significa entender los procesos de cambio que se están dando en la Argentina y en el mundo respecto a la mujer. Significa comprender si la mujer tiene autodeterminación y puede decidir sobre su propio cuerpo en un determinado periodo de tiempo.
si es un embarazo no deseado, significa un proceso de libertad individual y de fuertes demandas del colectivo de mujeres que está jugándose en este momento, y que no está únicamente en el marco de la decisión individual, sino que también es una política de salud pública. Pongo entre paréntesis el periodismo federal porque no quiero dejarlo ver, pero trajimos el aborto, me parece que es interesante. ¿Sale primero en el Senado? Bueno, hay que trabajar para que salga. Me parece que la comunicación, lo que rodea este debate, hoy diría que hay un escenario de mucha paridad, pero hay un número de indecisos importante, de unos 9 o 10 senadores que son los que van a definir con su voto. Y el debate está teniendo un buen nivel en el Senado. Mañana continúa en las comisiones, se está dando dentro de un marco de respeto. El día 24 va a haber unas presencias importantes, además de Rubinstein, que es el ministro de Salud, va a estar el exministro Ginés González García. Tenemos el compromiso del hombre que lleva adelante el plan en Uruguay, un país que Uruguay ha votado la legislación que despenaliza, que permite, digamos, la interrupción del embarazo. Uruguay. ¿El Papa presiona? No sé si el Papa, yo creo que ha habido algunos mensajes de la Iglesia en estos últimos tiempos que me parece que son no comprensivos de la realidad. Yo creo que a veces es cierto que la Iglesia tiene que estar atada al dogma, que la vida es un elemento central, digamos, de la doctrina y del dogma de la Iglesia Católica, pero también es cierto que las iglesias que no entienden a sus pueblos, que no comprenden la evolución, corren un riesgo. Sin contar que, está bueno decir... Corren un riesgo de quedar fracturadas con ese pueblo al que dicen representar. Sin contar, lo que dice el agnóstico no es un dogma. Durante mucho tiempo la Iglesia aceptó el aborto y en algunos casos, pero bueno, no importa, es un problema de los teólogos, no nuestro. Yo tengo una posición... La Iglesia lo asume este debate de manera dogmática, muy rígida. No hay flexibilidad, no es una cuestión intermedia, no hay punto intermedio, es sí o no, ellos están en el no. Y bueno, es una postura legítima, pero que tiene que ver más con las creencias religiosas, no con un Estado laico que tiene que legislar para todas las situaciones y fundamentalmente analizar cuáles son las más débiles en este contexto, donde la interrupción del embarazo por una chica pobre termina en una situación muy complicada, puede en el mejor de los casos terminar en una cama de hospital, con derivaciones muy complejas para su salud, o en el peor de los casos puede terminar con su muerte. ¿Es verdad que Menem y Cristina no van a ir para abstenerse de votar? No, eso no puedo darle ninguna respuesta porque no he hablado con ninguno de los dos. Lo que ha dicho el bloque de Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, que votaba en bloque y todos juntos por el sí. Esto lo han dicho públicamente. No quiero usar la palabra... Y no puedo hablar por Carlos Menem porque no es un tema que haya hablado con él. No, directamente. ¿Algo más quiere decir el tema del aborto o quiere volver al periodismo federal? No, digo que es un tema de decisión individual. Hay un dato significativo, Luis, que es importante para los que analizan, digamos, el desarrollo de este debate. El presidente Macri dijo, es un tema de derecho privado, de derecho individual, que es la vieja sentencia de la Corte de Estados Unidos... Roe versus Wade. Exactamente, Roe versus Wade, que dice que la interrupción del embarazo es un derecho de la mujer, es un derecho privado de la mujer. Es una visión limitada, Luis. Es interesante, pero es una visión limitada en un país con un nivel de pobreza muy importante, donde la salud pública es un factor igualitario y en donde... hay que tener este tema en cuenta también como una cuestión de política sanitaria, de salud pública. Mucho más porque el avance en materia farmacológica coloca esta situación prácticamente sin necesidad de intervenciones de tipo quirúrgica cuando se hace a tiempo con la pastilla. Pero digo, sí, ¿es un tema de derecho individual? Sí. ¿La mujer tiene derecho a decir? Sí. Ahora bien, es un tema también de salud pública. Dos cosas de este tema que ahora aparecieron, los que están en contra. No se puede asumir por parte de la salud pública, es muy caro. Y lo otro, una niña de 13 años va a hacer lo que quiere, va a ir sola a abortar sin el consentimiento de los padres.
no es caro y bueno, y el derecho está indudablemente abierto. Es un tema que no podemos poner limitaciones. Lógicamente que en el tema de la menor de edad va a haber un conocimiento previo. No veo en eso, no veo de ninguna manera que pueda ser, al contrario, los estudios que hay desde el punto de vista del impacto económico son más caros los efectos negativos de un aborto clandestino, de una interrupción del embarazo clandestina, que las garantías que puede ofrecer un espacio público o una clínica privada. ¿Quién es su candidato dentro del peronismo? Yo creo que hay figuras interesantes dentro del espacio federal, dentro del espacio del peronismo, que tiene que tener una visión republicana, democrática, de alternativa y no de destrucción. Hay figuras como el caso del gobernador Urtubey, Sergio Massa, Roberto Labaña, el gobernador de Córdoba, Schiaretti. Son figuras importantes, son figuras que tienen un perfil muy interesante, con experiencias de gobierno, que pueden ser una alternativa viable para este espacio. Esta hipótesis que circula periódicamente de un periodo de transición de Labaña a presidente y todos estos que usted mencionó y más, incluso se lo mencionó usted, ministros notables. Es una hipótesis que vi en el periodismo. Labaña es una figura realmente muy interesante y si se profundizaría algunas situaciones económicas desfavorables para el conjunto de los argentinos, indudablemente que su perfil podría ser un perfil de mayor crecimiento, pero no es más que una información de tipo periodística. Tampoco sé si Roberto Labaña hoy tiene la voluntad de ser el candidato a presidente. Lo que digo es que forma parte de este espacio donde hay que mirar a estas figuras. Defíname a Marcos Peña, senador. No me gustan hacer definiciones de tipo personal. A mí me gusta más analizar la política en términos de bloque de ideas. Me parece un hombre joven, un hombre interesante, tiene una visión política, digamos, que yo no comparto en términos de cómo se construye la masa de ideas en una sociedad hoy como la Argentina, pero tampoco tengo una mirada ni negativa ni de desprecio, y no hace más que digamos, respetar y acompañar las decisiones que toma el presidente. Un jefe de gabinete es eso finalmente, Luis. Alguien que tiene que tomar las decisiones que el presidente elaboró con carácter previo. Un infusible en términos, digamos, de la vida política institucional. Como otro ministro más, con un poco más de jerarquía, porque la Constitución del 94 le dio una jerarquía mayor, pero tampoco no tan jerárquico, porque tiene una moción de censura vía el Congreso que se le puede llegar a hacer, pero no. Es un hombre que está en la línea de la conducción hoy. Es importante. Tiene, digamos, un esquema. Está intentando construir también un diálogo. Es un hombre de diálogo. No es un hombre autoritario. No tengo una mirada personal negativa. ¿Vidal es distinta en esta construcción? Y Vidal es más intuitiva, me parece que tiene más una visión más social, una visión más humanizada desde el punto de vista de... Creo no equivocarme de la mirada de la sociedad. Me parece que la sociedad mira a una Vidal con un poquito más de sensibilidad, pero... ¿Es la más peronista del elenco gobernante? No, creo que tiene una construcción política distinta. Ella, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ha acordado con la oposición, ha acordado en la legislatura, ha construido, digamos, acciones de gobierno de más mediano plazo. Creo que se ha manejado bien hasta el momento. Tiene indudablemente que lidiar con Sinaloa. La provincia de Buenos Aires es Sinaloa. La pregunta más importante que habría que hacer en el debate presidencial que viene en el 2019 es ¿qué va a pasar con Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires? Buenos Aires es Sinaloa. Tiene una complejidad económica, social y de progresividad y de aumento del delito que asusta. Con la droga, con las bandas trabajando activamente. El esfuerzo de los intendentes, de muchos compañeros míos,
Es muy difícil, muy complejo. Y empieza a visualizarse una complejidad económica, social, la aparición de los comedores, factores que indudablemente son de desintegración social y familiar. Ahora, después del aborto, viene el proyecto del Código Penal que prevé la no penalización del consumo y la tenencia de droga para uso personal. A mí me parece una estupidez eso. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo de abrirle el camino a la droga alegremente. No sirve. No creo que sirva en un país como este, que además ya dejó este paradigma de algunos analistas en la década de los 90 que decía que éramos solo un país de tránsito. La Argentina es un país de consumo. La droga se vende en muchas calles de la ciudad de Buenos Aires. Me queda muy poco tiempo, lo cual habilitaría que le diga que pronto vuelva, porque no fue sencillo conseguir que se sentara acá. Le voy a hacer una pregunta de ahora y una pregunta del pasado. La de ahora, con dos eslogans, para que usted se explaye como quiera. El gobierno de Macri es un gobierno de ricos para ricos. No creo eso. Tampoco lo creo. Es un gobierno que tiene un perfil de un capitalismo liberal. Yo quiero un capitalismo moderno más comprensivo de la realidad del mundo, que defienda la industria, que defienda el trabajo argentino y que también exporte, que haga intercambio con los países en procesos de integración comercial más plenos. Nosotros tenemos una gran asimetría con los tres grandes del mundo, con China, con Brasil y con Estados Unidos. La balanza comercial está totalmente desbalanceada a favor de esos países. Digo que no es un gobierno de ricos, es un gobierno que no está entendiendo, me parece a mí, la política internacional, que es la más importante de las políticas, como decía el general Perón. Los periodistas preguntamos así porque con el diario escrito del lunes somos todos Gardel, Lepera y los músicos. La pregunto de esa manera. Con el diario del lunes, ¿volvería a bancar a Cristina como bancó? Yo no me arrepiento, ni tengo problemas respecto a las acciones. Hice lo que tenía que hacer porque era un hombre de partido, porque soy un hombre de partido. Y haría exactamente lo mismo, con aciertos y con errores, porque los procesos políticos hay que analizarlos desde el punto de vista de la coyuntura y de la realidad de ese tiempo, no con la mirada de hoy. Y además, toda gestión de gobierno, y más en la Argentina, tiene luces y sombras. Creo que ha habido luces en el gobierno, ha habido una mirada de la expresidenta ligada a los sectores más humildes, a un proceso de ayuda a esos sectores. La pregunta que hay que hacerse es si después es sostenible en el tiempo esa ayuda, digamos, sostener desde el Estado todo. Bueno, eso es otra cosa. Digo, eso ha imperado, ha regido. Digo, hay luces y sombras, Luis, no es todo tan lineal. Ha tenido aciertos y ha tenido errores, que ya quedan más para la valoración de la historia, no de la crónica cotidiana de los diarios. Para un gorila que soy yo, la pregunta es, ¿el peronismo es? El peronismo es un pensamiento y una corriente nacional, que transita las etapas de la historia y que lo ha hecho con cierta ductilidad. Que es un partido de poder, que no le gusta estar en el llano ni ser opositor. Es un partido que está ligado al destino de los trabajadores. Es un partido que tiene una estructuración política en cada pueblo de la Argentina. Ahora sí, cerremos con una frase bien de la historia y bien que nos... Si Evita viviera, ¿sería? Sería peronista. Más vale. Sin duda. Es como me dijo alguna vez Lorenzo Pepe, si Evita viviera sería la jefa, no joda. Pero digo... Si... No sé si sería la jefa. No sé si sería la jefa. Hay procesos históricos que no se repiten. Pero digo, estarían... A ver, analizar el 2017, 2018, con la mirada de la década del 50, era otro país, era otro mundo. Pero fantasiemos, ¿estaría en Unidad Ciudadana el peronismo federal? No sé dónde estaría, la verdad no sé. No sé dónde estaría. Gracias. No me preguntaste nada sobre qué pasa después de la vida. Es una pregunta tuya habitual. No. Y yo siempre la analizo con mucho detenimiento. Nos morimos y ¿qué pasa? La nada. Camino hacia la nada. Hay una vieja reflexión que hace Adriano, mejor dicho, lo hace Margarita Ursenar. Entrar a la nada con los ojos abiertos, recordando los mejores momentos vividos.
Sabe que me complica esta respuesta por dos motivos. Porque creo eso y porque Memorias de Adriano es mi libro de cabecera definitivamente. Me alegra. Es un gran libro, pero tiene otros. Sí, claro, Opus Nigrum. Alexis. Y el Tratado de Inútil Combate. Inútil Combate. Sí. Nunca pensé en mi vida. Venga la próxima vez hablamos de esto. ¿Cómo no? Va a ser un gusto. Me gusta ese tema, me encanta, ¿cómo no? Me encantó. Cuando quiera, invíteme. Paso mañana. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Quédese un Luis. segundo. Esto es Luis Novarecio, entrevista esta mañana.